Pues yo agradecer en nombre de todos a la Fundación Ibercaja a través de Maite Ceriza, que es la directora de Cultura de la Fundación, por habernos permitido que tenga lugar esta mesa redonda. Como saben y como acaba de decir Maite, esta mesa va a tratar sobre arte y salud mental. Entonces, voy a comenzar con algunos datos que seguro la mayoría de ustedes conocen, pero por contextualizar un poco. La Organización Mundial de la Salud reconoce la salud mental como un derecho fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Y por primera vez ha realizado un estudio a gran escala sobre los lazos entre el arte y la salud y el bienestar. En ese estudio llama la OMS a los gobiernos y a las autoridades a aplicar políticas que mejoren la colaboración entre los sectores sanitario y artístico. La Oficina Regional de la OMS en Europa ha analizado 900 publicaciones científicas de todo el mundo. Y la principal conclusión es que involucrarse en el arte, ya sea bailar, cantar, acudir a un museo, a un concierto, ofrece una dimensión añadida a cómo podemos mejorar nuestra salud física y mental. Los autores de este informe, insisto porque es que es muy importante, concluyen que se han encontrado pruebas sobre una amplia variedad de enfoques y metodologías sobre el valor potencial de las artes, no solo para la promoción de la salud, sino para también ayudar a prevenir la aparición de enfermedades mentales. Finalmente, y en esta línea, más estudios científicos y médicos reconocen que el arte juega un papel importante, no solo preventivo. Según varios autores de todos estos estudios importantísimos, el arte y las prácticas artísticas permiten sacar el sufrimiento psíquico del cajón psicopatológico y todo lo que le acompaña, diagnóstico, marginación y tratamiento. Permite que puedan crearse obras y otros discursos con el síntoma que padece cada uno y desde ese mismo síntoma. Esta mesa se titula El sueño de la razón porque hemos querido partir de nuestro pintor más universal, Goya. Nos hemos preguntado todos muchas veces qué le pasó en la época de las pinturas negras, qué le pasaba en la cabeza. Tuvo una depresión, tuvo un bajón, simplemente fue una forma de rebelarse contra una sociedad con la que no empatizaba demasiado. Hay quien dice que Goya utilizó precisamente la pintura como terapia para esa época. Tenemos aquí grandes expertos en salud, en ciencia, en arte, y son ellos los que van a tomar la palabra y a hacernos reflexionar sobre todos estos temas. Que les voy a ceder la palabra y en primer lugar le pido al doctor José María Pérez Trullén, que es especialista en neurología por la Clínica Puerta de Hierro en Madrid. Cuando hablamos de Goya lo que pensamos es creatividad artística, la genialidad como pintor, pero no pensamos que fue, como decía Todorov, como estaba hablando antes, fue un filósofo, fue un gran pensador, porque a fin de cuentas todo gran pintor es un pensador, porque el acto creativo es un acto mental y surge de ese psiquismo y de esa reflexión profunda que va a dar lugar a la obra. Y a su vez esa mente se va a reflejar siempre en su obra. Antes de entrar en el tema de la enfermedad, la posible enfermedad mental o posible complejidad de la obra de Goya, quiero hacer unas 5 primeras premisas que he comentado respecto a la enfermedad mental para situarnos. Primero, la enfermedad mental, el concepto de salud y enfermedad mental es una falsa dicotomía, es un continuo donde los límites suelen ser muy imprecisos. En segundo lugar, es un conjunto de enfermedades con gravedad, repercusión muy diferente. No podemos hablar genéricamente de enfermedad mental. En tercer lugar, es muy personal porque hace referencia a la reacción de esa mente respecto a un agente agresor, con lo cual la respuesta es muy personal. En cuarto lugar, y eso quiero remarcar, ha sido ignorada, temida, incomprendida, estigmatizada, denostada, etc. Y lo que es más triste, con un doble juicio moral, se ha establecido que aquello que no encontramos justificación o la maldad, decimos, es una locura. Hay que luchar contra esto. Y en quinto lugar, no tiene por qué ser limitante, todo contrario. Estar en ese fiel exacto, yo creo que la locura, un puntito de locura aporta creatividad, rompe con la monotonía. ¿Qué sería de los escritos de Juan Ramón Jiménez sin su depresión? ¿Qué sería de la música de Falla sin su depresión? ¿Qué sería de otros múltiples artistas sin ese pequeño componente de locura? Otra cosa es cuando hablamos de una enfermedad incapacitante.
pero ese pequeño punto que genera esa creatividad es positiva y hace que avancen el mundo de las artes. Dicho esto, me meto ya en el tema del sueño de la razón, que yo he subtitulado también la razón del sueño. Es la razón del sueño porque es la razón a través de la cual Goya genera la creatividad. En el Principio 30 de Aristóteles hacía referencia a que todo creativo tiene ese puntito de melancolía. Y ciertamente, por otro lado, los sujetos que nos consideramos normales o que se consideran normales tienen su punto de locura que aflora en el sueño. Y el sueño, Casinelli, que era un psiquiatra, decía que el sueño es esa locura pasajera que aparece en el hombre normal. Porque realmente nosotros tenemos la misma fibra que nuestros sueños y no hay nada más personal, más intrínseco, más endógeno que el propio sueño. Y a su vez, el sueño es el primer acto creativo y estético del sujeto. Creamos el sueño. Esa es nuestra primera obra y es un componente endógeno. Y Goya es un maestro del sueño, como lo refleja en el Capricho 43, que para mí es una de las maravillas de este gran genio aragonés. Hablar de enfermedad, la creatividad artística, hemos dicho que es una función psíquica. En cualquiera de los niveles se puede ver afectada por la enfermedad. En el nivel psíquico, en la fase técnica, en la fase social. Hasta tal punto que se habla hasta de enfermedad creadora. Pero haya sido enfermedad creadora o no, realmente Goya es un genio, con o sin enfermedad. Ahí, en la parte de arriba, no sé si veis bien, se ven cuadros de De Koenig, Goya incluso, diversos Untermolen, Freud, de artistas. Abajo, los de abajo son todos enfermos con síndrome de Down, con esquizofrenia, con trastornos maníaco-depresivos, es decir, con enfermedades mentales, una degeneración corticobasal. Intenta buscar obras que se parezcan, porque lo de arriba tiene que ser arte y lo de abajo simplemente un ad brut o un arte psicopatológico. Arte, no hay arte sano y enfermo, hay arte, hay artistas, sanos o enfermos, hay artistas. Entonces ya de Chirico, de Gauguin, de Van Gogh, de Pollock, por no citar otros muchos con su enfermedad. O cómo la enfermedad puede modificar el tipo de creatividad. Aquí tenemos Autodis, cómo se cambió con la negligencia, con trastorno de meganosia asociado, como Corin, etc. O podemos ver la evolución de determinados artistas cuando desarrollan determinadas enfermedades. El caso de Untermolen, que desarrolló una enfermedad de Alzheimer, se ve todos sus autorretratos, al final aparecen unos garabatos. O un pintor de caricaturas, como desarrolló una degeneración frontotemporal con un trastorno afectivo marcado, como a la derecha, como las diapositivas de arriba, previa a la enfermedad, y las de abajo, fijaros el cambio afectivo tan marcado cuando desarrolla la enfermedad. O el caso de Marrocco, cómo cambió radicalmente de su etapa más o menos estable psíquicamente a una etapa de una depresión marcada que le condujo incluso al suicidio, de unas tonalidades agradables a grises, negros, oscuros, etc. Pero es que además una marca de Rothko es el cuadrado o el rectángulo. Hemos dicho antes que el sujeto, el artista, se expresa a través de su obra y refleja su mente, se proyecta, y nosotros nos proyectamos a la vez cuando intentamos interpretarla. La proyección de Rothko, Rothkovich, era un judío ruso que sufrió los pogroms en Rusia, la muerte de familiares, etc., es las fosas donde caían, en uno de los psicoanálisis salió, las fosas donde morían sus familiares. O sea, en el arte está claramente reflejada la mente, el pensamiento, desde el inicio, porque ya hemos dicho que la primera estructura artística es el sueño. O podemos ver, ahí tenemos a la izquierda, tenemos dos dibujos de un jinete, unos muy simples y otro muy complejo. Son de personas de la misma edad. Si decimos qué persona es la que tiene el deterioro, pensaríamos que es el de la derecha. Pues no. La que tenía el deterioro era un autista, era Nadia. La izquierda era una de las un savant, un autismo con savant, que es un 10% aproximadamente, que desarrollan habilidades específicas. Por un principio de aislamiento y de facilitación paradójica por inhibición del hemisferio dominante, estimulaba el hemisferio derecho. Y gracias a eso desarrolló ese hemisferio creativo, que es el hemisferio no dominante, ese hemisferio intuitivo. O podemos tener un paciente con degeneración frontal que jamás había pintado, se puso a pintar, este es un estudio de un paciente de Müller, un americano, y fijaros qué cuadro hizo, un paciente que jamás había pintado, estando ya con demencia. O lo que ya está ahora más en boga, la inteligencia artificial. Una copia de Van Gogh perfecta, creatividad. Una copia de Freud, Bellamy, que incluso se vendió por 380.000, está creado por inteligencia artificial. Y Goya, el Capricho 43, el sueño de la razón engendra monstruos, pero unida a ella es la base de la creatividad, de las maravillas y de las artes. Ahí que tenemos su Cristo,
Hay mucha razón, pero no hay imaginación, no hay fantasía. A la derecha tenemos, por el contrario, Saturno. Hay demasiada imaginación, demasiada fantasía, no hay razón, hay que controlar. Su arte surge de ese control. Ni uno ni otro. El hemisferio izquierdo es hemisferio secuencial, racional, lógico o dominante frente al derecho, analógico, intuitivo, imaginativo. Los dos se necesitan. Y esto no lo anticipa Goya, es una de muestras de su genialidad. Pero es que además la expresión autobiográfica, el autor soñando nos dice, pero es que además él se dibuja también entre sus sueños y nos está diciendo, se está proyectando en los sueños. Es decir, anticipa muchas cosas del psicoanálisis. Es su fuente de inspiración, pero también es catarsis. Él, a Iriarte le dice que tras la enfermedad de 1792 tiene que empezar a crear y aparecen las pinturas de gabinete y los caprichos. Ahí desarrolla el arte. Pero también anticipa cosas del psicoanálisis, los tres estados. El ello, que es ese sueño no dominado, el yo, que es el durmiente, el soñador, y es el superyo, que es esa razón que intenta dominar. Pero desde el punto de vista neurológico nos habla del sueño lúcido, un sueño que puede controlar en cierto modo, porque no hay una inhibición completa de esas áreas frontotemporales izquierdas, no están completamente dormidas. Entonces puede controlar lo que actualmente conocemos ese cuarto estado de la conciencia, sueño lúcido. Pero nos dice esa necesidad de interacción biehemisférica, derecho-izquierdo. No tiene que predominar un solo hemisferio. Y luego, además, nos está hablando de lo que ahora se llaman los estados RES, esos estados como el mindfulness, de relajación, etcétera, que facilita la creatividad. Goya, por ir ya más introduciéndonos, anticipa muchas patologías, anticipa en sus cuadros la representación de la psiquiatría, bien por sus antecedentes familiares, bien porque tuviera, pero conoció el Hospital Nuestra Señora de Gracia, porque familiares suyos estuvieron ingresados, y hay muchas obras, desde el cuaderno de Burdeos, que son todo de locos, entre comillas, el cuadro del loco, pero sobre todo el Corral de los Locos, que es una pintura de gabinete, de la que empieza a pintar al salir del piso del 92, y la Casa de Locos, donde hay una representación de la mayor parte de los delirios. Ya sabéis que muchas veces la diferencia entre el cuerdo y el loco, como decía Van Helmont, es que, y Santa Cruz en Floresta, que el loco está durmiendo por el día y por la noche, mientras que el cuerdo solamente duerme por la noche. Entonces, que no despierta el sueño. ¿Qué personalidad tenía Goya? Pues como artista, pues controvertida, compleja. Hablamos de un biotipo claramente pícnico, pero la personalidad de predominio ciclotímico y con algún rasgo paranoide, pero sobre todo había mucha contradicción. Tenía un espíritu de sacrificio muy importante, había audacia, que es muy importante, facilita la creatividad, curiosidad, entusiasmo, confianza y seguridad en sí mismo, amor apasionado por su trabajo, por la verdad. Él utilizaba el arte para divulgar y defender la verdad, para estimular y atacar, estimular la razón, era un liberal, un ilustrado, y para atacar sobre todo también la superstición, los vicios de la sociedad que tocó vivir. Llamó el trabajo, la verdad, la libertad y el triunfo. Fue un idealista, un inconformista, con gran capacidad de observación. Desarrolló una capacidad visoperceptiva de su sordera y una memoria visual tremenda. Se podía analizar. Hay un estudio de Canellas muy importante que podemos analizar los datos de su grafía preciosos. Pero ese rasgo ciclotímico podemos verlo, por ejemplo, en dos dibujos. El Aún aprendo, que refleja su creatividad hasta el final de sus días, o el mismo dibujo de un viejecito que dice, así suena acabar los hombres útiles. Según cómo ve la realidad en ese momento, según su situación anímica, lo ve de una manera u otra. O una caricatura en plan autorretrato o en plan más triste. O podemos ver debajo de Saturno, una de las pinturas que hay es una persona danzante, que lo he intentado dibujar un poquito ahí en la foto del negativo, que ya se anticipa en el Coloso, que son las dos pinturas de abajo, y en el entierro de la sardina. Es decir, que hay un cambio, fijaros, debajo de una pintura tan lúgubre, tan triste, tan tenebrosa, nos encontramos una pintura alegre. Un narcisista como pocos. Se retrató, pero no solamente autorretratos individuales, sino que llegó a autorretratarse, como entonces es conocido, con la familia de Carlos IV. Pero además, como va variando, en Floridablanca, que lo tenemos a la izquierda, lo vemos pequeñito, acomplejado, mirando de abajo, un poco de soslayo. Sin embargo, en la familia de Carlos IV ya está al mismo nivel, como un miembro más de la familia. El psiquismo de Goya
Es, como digo, fue un liberal, un racionalista, un ilustrado. Fue un gran filósofo, fue un pensador profundo. Como todo pintor es un gran pensador, por el acto creativo es mental. Pero Goya especialmente es un gran pensador. Y para conocer su pensamiento no solamente hay que ver la obra, sino que yo remito a que conozcan el escrito que hizo a la Academia de octubre del 92, justo un poquito antes de su enfermedad, o la defensa que hizo ante los frescos en el Pilar, o el anuncio de los caprichos. Ahí se ve la profundidad de su pensamiento, contrario a lo que opinaba el ensayista Ortega y Gasset. Y dos obras reflejan claramente el pensamiento, el Capricho 43 y el Perro. Perdonad, que ahora me he debido. Sí. Pero también tenía su trastorno de impulsividad, déficit de atención. Y tenemos al conde de Altamira, ¿dónde está sentado? Está sentado en el aire. O el cacharrero, que dibujó 3 ruedas y se quedó la otra rueda. Por no decir, en la familia de Carlos IV, que hay una figura que no está dibujada. Hay muchas explicaciones, que es la infanta Carlota, esa futura mujer. El hecho es que la dejó rotada y sin pintar, pero hay más explicaciones. Pero su capacidad, su profundidad para analizar el psiquismo hace que sea el maestro y el iniciador del retrato psicológico. Y lo tenemos desde la condesa de Chinchón, triste, introvertida, tranquila, a Jovellanos, reflexivo, melancólico, a Guillemardó, enérgico, orgulloso, distante, o al conde Fernán Núñez, introvertido, romántico, o a Duquesa de Alba, que luego veremos alguna curiosidad. Pero si hay que quedarse de alguna obra de ese periodo tan crítico que se hablará, que es de psicosis, yo creo realmente que no hubo psicosis, porque pensar la creatividad, la reflexión, la profundidad que exige una pintura como Asmodea, como Las Parcas o como El Perro, en mi opinión, es el primer test proyectivo mucho anterior, mucho más perfecto que los test de Rocha. En El Perro uno puede decidir si se salva, si se condena, si muere, si está superando una colina, si se está ahogando, si está siendo enterrado. Además que es un perro, es un 10% del cuadro, es una mancha de color y una cabeza pequeña de un perro. Y ahí nos deja que nosotros nos proyectemos. Hemos dicho antes que el arte es proyección de la psique del artista, pero a su vez el sujeto, cuando interpreta ese arte, proyecta su psique también. Y aquí os dejo que vosotros interpretéis como queráis este cuadro de Goya, desde la insignificancia del ser vivo, la inutilidad del sufrir, luchar, la angustia ante lo desconocido, la incertidumbre, la soledad. 20.000 explicaciones se pueden dar. O curiosamente, hay que ver más allá de lo que aparentemente reflejan las obras de Goya. Tenemos el retrato de Duquesa de Alba de 1795, que parece que está señalando algo con la mano. Con la mano hay un dibujo de Goya que son las cifras de la mano, y con la mano hace el símbolo de la G de Goya, componente posesivo. Pero es que en el retrato de Duquesa con mantilla, que es posterior, con el dedo índice está señalando el suelo. Hasta el año 1960 y tantos, que no se hizo la restauración, no se vio que donde está señalando en el suelo ponía solo Goya. ¿Y qué tenía Goya? Con un pintor tan genial, pues uno esperaría tener maravillosas obras de arte. Pues en su casa no estaban las obras de arriba, estaban las llamadas pinturas negras, con las dudas que pueda haber. Deshumanizó el arte, se ha dicho, pero ¿realmente deshumanizó o lo humanizó? Porque ¿qué es más humano que la proyección del psiquismo sobre una obra? Rompe con la estética, predomina lo terrible, dentro del sublime terrible al gusto de la época, lo tenebroso, el miedo, el terror. Pero realmente lo que hay es su psique, su proyección. Se nos está dando. Decía Addison, cuando el cerebro está dañado por algún accidente desordenado o agitado el ánimo, de resultas de algún sueño, que no es controlado por la razón, enfermedad, la fantasía se carga de ideas feroces y aciega y se aferra con visiones de monstruos horribles, todos ellos obras suyas. Pasó de un estado de salud, luz, color, belleza, serenidad, alegría, a oscuridad, monocromía, fealdad, ansiedad, tristeza, onirismo. De una imposición academicista a una libertad. Rompió. Hay una evolución personal y una evolución artística paralela. Muy pocos artistas se puede ver un paralelismo tan marcado entre su psicopatobiografía y su evolución artística, con dos grandes periodos, 1792 y 1819. De 1819 se ha dicho que sí psicosis, ya ha dicho que simplemente por cuadros como Asmodea, como Las Parcas o El Perro es imposible
que un cuadro psicótico, una persona con una psicosis, bien sea con predominio de síntomas negativos que produce una inhibición marcada o predominio de síntomas positivos que produce una desestructuración e impulsividad, evitan la reflexión tan profunda que tienen estos cuadros. Pero es que además no hay antecedentes de trastornos conductuales en la época. Sí tenemos el autorretrato con Arrieta que sugiere más un edema agudo de pulmón. Pero es que además hay bocetos previos. Pero es que hay obras previas que nos están anticipando, como San Francisco de Borja, como Los disparates. O se proyectan otras obras, como son las pinturas de Ojalata, o Caníbal degollando a una mujer, o en las pinturas de Muniz. Es decir, que hay una continuidad, hay más cosas. ¿Componente depresivo vivencial? Ciertamente sí, tanto por la tonalidad, es decir, la tonalidad cromática, por el tipo de composición, como por la temática. Pero ¿estos ser los responsables? No. Tras el episodio 92 hay una visión negativa del mundo, la pintura catastrofista, él se encuentra sordo, se encuentra limitado, él se ve que ya no va a poder seguir pintando, entonces esto le deprime. Y una visión del médico, el Matasanos, no le ha logrado sacar de su problema. Hay el capricho 40, ¿de qué mal morirá? Frente al 19, la visión es las pinturas negras y del médico es positiva, su retrato con Arrieta. Para interpretar a Goya hay que tener sobre todo una mente abierta. Nos enseña eso, open mind, siempre. Nos abre la mente en la interpretación y para entenderlo. Pero es que además, como decía Zeman, no podemos entender una obra si no entendemos la mente del artista, porque este se proyecta. Los ojos no verán aquello que no entendemos, aquello que no seamos capaces de ver. Por eso es muy importante profundizar en el psiquismo de Goya, profundizar en sus capacidades. Dentro de que hemos dicho que hay una correlación marcada entre la patobiografía de Goya y obras. Episodios, entre comillas, que pudo haber depresión, os he puesto con una línea verde, que pueden ser situaciones anímicas. Hablar de conceptos de depresión a partir del diario que mantuvo con su amigo Zapater. Tenemos mucha documentación. Pero ese es el único dato y los rasgos de su personalidad ciclotímica. Poco más podemos intuir. Enfermedades, se han dicho muchas enfermedades. Yo no quiero introducirme porque yo creo que sano o enfermo, Goya fue un gran genio. Susa, Gauguin, Boccagliarada, Lues, por supuesto que no, imposible. Saturnismo tampoco, porque si hay datos, la única manera, yo propuse hace años a una catedrática de medicina legal, coger los huesos, aunque están mezclados con los de su pariente, y analizar el plomo que pueda haber en esos huesos. Eso nos sacaría de dudas, pero tampoco hay una evolución característica. Luego además tenía un moledor del blanco, que era el Vallalde, que era el pigmento más rico en plomo, se lo preparaba Pedro Gómez, y Pedro Gómez no padece ninguna enfermedad, es el primero que tenía que haberla preparado. Ictus pudo padecerlo, un Wallenberg, un Opalski, una afectación de la ICA, están descritos, una afectación en la ICA de una sordera bilateral, y ahí se habla incluso en una de las cartas, me parece que esa Acuña habla de una perlesía, que era uno de los términos utilizados en la época para hablar de parálisis, el equivalente al ictus. Ya he dicho, el cinconismo, la intoxicación por quina, que podía producir trastornos de muchos tipos, y abusaba de la quina, y consta el consumo de la quina que recibía de Madrid, etc. Pero en definitiva, lo que quiero es que ustedes tengan una mente abierta a este genio de la pintura, que sano o enfermo fue un gran genio, fue un gran pensador, fue un filósofo y fue un gran pintor. Y desde luego, volviendo al tema de la enfermedad mental, como decía don Santiago Ramón y Cajal, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y vuelvo a lo que decía antes, no tiene por qué ser necesariamente limitante un proceso mental. Va a depender del esfuerzo, de la creatividad que pueda desarrollar. La vida necesita también ese pequeño punto de locura, ese pensamiento divergente, esa creatividad asociada, y no esa monotonía. Y si no, pensemos en Don Quijote, que ese día esa literatura ha sido Don Quijote. Buenas tardes. Bueno, pues apasionante cómo a través de la neurología se puede conocer la
sí que de una persona. Vamos a dar paso a nuestro siguiente componente de la mesa redonda para ir aligerando porque tenemos el tiempo que tenemos. Él es Santiago Pérez Fernández, es director del Servicio de Psicología de HLA Montpellier en Zaragoza. Voy a poner aquí. En primer lugar, gracias Pilar, gracias Ibercaja. La verdad es que es una oportunidad muy bonita poder hablar de salud mental y poder hablar de salud mental desde un prisma quizá no tan común, que es el de la expresión artística y de lo que significa la expresión de las artes para los humanos, tanto a nivel patológico como a nivel de eso, ¿no?, que se nos llena la boca, que es la salud mental. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es que yo no soy ningún tipo de experto en Goya, ni en arte, ni en nada por el estilo. Para eso están el resto de mis compañeros, sobre todo José María, ¿no?, tal y como ha comentado. Entonces yo sí que lo que quiero transmitir un poquito es esa visión de la salud mental, ponerlo en el enclave de lo que realmente significaría la etapa donde se cría Goya, la etapa donde nace Goya y la etapa donde la guerra que él está viviendo en ese momento, y precisamente, como definía un poquito Pilar, esa especialidad del trauma, esa herida que va generándose a lo largo de su propia vida y siempre, y esto hay que dejarlo muy claro, desde el terreno de la hipótesis, o sea, es decir, porque aquí no podemos determinar absolutamente nada teniendo en cuenta que ninguno lo conocemos, pero sí un poco en el estudio de cómo ha sido su funcionamiento y cómo ha ido comportándose, incluso cómo proyectaba en sus obras, como decía José María, lo que realmente él sentía y lo expresaba artísticamente, qué pudo ir ocurriéndolo y qué pudo pasar, ¿no? Luego tenemos una compañera que va a hablar también mucho de la expresión artística a través de la obra y qué es lo que realmente significa. Entonces, vamos a iniciarnos en el punto donde él nace y sabemos que existe una guerra muy importante, que en ese momento él, si hablamos ya desde un trauma, tenemos que comprender y ver a nivel perinatal cómo está viviendo tanto esa mamá como ese papá, como esa situación vital en ese lugar, ¿no? Entonces, bien sabemos que todas esas situaciones de estrés, ansiógenas, etcétera, se van generando y se van transmitiendo. ¿De acuerdo? Prácticamente a partir de los 3 meses de gestación, y ya se sabe que a los 6 meses de gestación se va transmitiendo toda esa ansiedad a ese bebé, a ese feto, etc. ¿Y esto podría pasar en cualquier persona que esté viendo una guerra? Sí. Y vamos a la parte coloquial que se habla de, ya, pero es que esto antes no se hablaba, o es que pues no pasaba nada, ¿no? O sea, es decir, yo también he estado en una guerra, y pasó la guerra civil, yo he tenido problemas por todos los lados, y no he desarrollado ningún tipo de psicopatología. Bueno, esto es mentira. Para empezar, ¿por qué? Primero, porque no estaba investigada. Segundo, porque no se conocía. Y tercero, porque al no haber un diagnóstico no conocemos en realidad qué es lo que podía estar pasándole a esta persona. Pero no porque no se desarrollara. O sea, es decir, al igual que se podía estar desarrollando un cáncer de páncreas y era completamente imposible que se supiera qué pasaba en ese cáncer de páncreas, ¿no? o que se produjera un diagnóstico correcto de ese cáncer. Entonces, cuando nosotros situamos a Goya, vemos una situación traumática bastante compleja. O sea, yo creo que todos conocéis toda esa historia donde él va perdiendo prácticamente, ¿no?, quitando a uno de sus hijos, el resto de sus hijos, ¿no? Esta situación, si alguno de los que están aquí ha perdido algún hijo, yo os puedo hablar desde la propia trinchera, desde la clínica un poco de trinchera, saber que a nivel terapéutico salir de la pérdida de un hijo posiblemente sea lo más complejo que existe. De hecho, es más, se genera ya no solo un duelo patológico, sino que se genera una defensa tan sumamente potente que la psique de la persona no quiere salir. ¿Vale? Cuando nosotros perdemos a alguien, tenemos que entender siempre que la sintomatología que se da es una defensa ante algo que nos está ocurriendo o ante algo que nos ha pasado. Entonces, ante ese hecho, también tenemos el derecho, precisamente, a no superar la situación que estamos viviendo. Con lo cual, cuando se produce una pérdida, ese anhelo a nivel proyectivo, a nivel inconsciente que está resolviendo esa persona, piensa que existe un vínculo con la pérdida y si lo olvida o lo cura del todo, parece que desaparece ese vínculo y la persona no quiere deshacerse de ese vínculo. Entonces estamos hablando de una persona que a lo largo de su vida, ya no solo artística, sino todas sus etapas vitales, sus viajes, los lugares donde ha vivido, etc., ha ido perdiendo hijos, y no uno. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí vamos a tener un cierto contexto de uno de los primeros aspectos que pueden pasar. Como antes decía en las cartas con Zapater, ¿no?, con el que él hablaba con su amigo y comunicaba un poquito, se estima, se sabe, se conoce que quizá existieran 2 periodos grandes de depresión en él. Incluso se estipulaba o se establecía, también son teorías hipotéticas, que podía desarrollar o que podía haber desarrollado un trastorno bipolar. Particularmente, por mis pocas nociones que tengo de su historia, no encaja dentro de ese trastorno bipolar porque las fases maníacas y eufóricas no las desarrolla de la misma manera. En cambio, esas fases depresivas no. Entonces, la expresión artística hay que comprenderla siempre desde que el humano es un ser emocional. No somos seres racionales.
Solo cuando descargamos la emoción es cuando somos capaces de poder razonar. Entonces, dentro de esa expresividad artística, desde luego que la pintura es uno de ellos. Y desde luego, como cualquier tipo de artista, nunca se da solo en un arte, no se da una expresión solo de un arte, se da una expresión en varios. En este caso hablamos de filósofo, de pensador, de escritor, etc. Otra cosa es que tengamos el mismo éxito en un parámetro o en otro, porque esto es dificultosísimo, ¿no? Tenemos un ejemplo muy sencillo, que es que todo el mundo conoce aquí a Alejandro Sanz, pero nadie sabe que en Miami vende cientos de cuadros. En cambio, en España es incapaz de poder vender uno porque nuestra mentalidad proyectiva, y ahora iremos a eso, es incapaz de comprender que un artista es completamente multifacético, no solo llega en uno de los ámbitos. Entonces, en estos periodos depresivos que él, insisto, supuestamente tiene, pero que desde luego manifiesta en sus obras, y ya no entramos ni vamos a hablar de las pinturas negras, sino que él va manifestando a lo largo de su vida, podemos ir viendo que sí que existe una ciclotimia en sus estados de ánimo, en sus sensaciones, en sus percepciones, y aquí sí que va barajándose una parte traumática, donde si existe o no un desarrollo de la psicosis, como antes él, como José María negaba completamente, lo que sí que existe es que en esa manifestación sí que existe en momentos determinados una pérdida de la noción de la realidad. Esta pérdida de la noción de la realidad la podemos definir como un brote psicótico. Bueno, podemos tener brotes psicóticos y no desarrollar una esquizofrenia. No por eso somos unos enfermos, cuando antes se hablaba de la locura. Podemos tener partes que en un momento determinado, en determinadas situaciones, desarrollemos algún tipo de brote. Si yo soy incapaz de poder comunicarlo y de poder expresarlo, voy a utilizar el medio que más cómodo me siento. Hay gente que escribirá, hay gente que gritará, hay gente que pegará o gente que realmente puede estar expresándolo a través de la pintura. Pero eso no significa que sea un psicótico, sino que en momentos determinados puede tener fases psicóticas. Y entonces aquí vamos con un enlace que es muy importante, y es de los trastornos somatoformes que en él se habían estudiado mucho. Tenía muchos trastornos psicosomáticos que no se conocían en la época, porque él iba a visitar a esos matasanos que decía José María y le decían, bueno, pues usted está más o menos sano en esto, usted está más o menos sano en lo otro, pero la realidad es que él estaba sintiendo esas patologías. Entonces nunca hay que comprender que un trastorno conversivo o un trastorno psicosomático es una enfermedad inventada. No es una enfermedad inventada. Se da esa patología. El problema es que lo genera puede tener una raíz emocional. O sea, es decir, esto es algo tan sencillo como si alguien está aquí ahora muy tenso y está tensando toda su espalda, en un rato le va a doler, obvio. ¿Eso es una somatización? Sí, es una somatización. Pero si eso se mantiene durante el tiempo, pues puede pasar de la musculatura estriada a la musculatura lisa y estaríamos hablando de una patología más compleja. Entonces, esto sí que está muy estudiado en Goya y se sabe todos esos periodos depresivos y todas esas partes psicosomáticas que él iba desarrollando. Entonces, creo que hay que discernir, como decía él, que existe un continuo donde la salud mental y la patología no hay algo cualitativo, ¿de acuerdo? No es un sí o es un no. En muchas ocasiones es algo tan sumamente cuantitativo que es complejo, donde la locura, donde ese punto de locura, no existe una expresión artística que no exista en ese punto de locura. Para empezar, porque tenemos que romper precisamente con los parámetros que existían en esta época. Ha sido muy interesante la parte del narcisismo, que quería hablar precisamente de Goya, de lo que realmente, cómo él cultiva el narciso. Posiblemente porque en esa crianza que él va viviendo, en estas pérdidas, en esa situación de guerra, etc., la construcción de su psique y la construcción de su autoestima, como muchos artistas, no es especialmente fuerte. Y es una sobrecompensación de la carencia. O sea, es decir, es como él intenta construir precisamente a través de su prestigio, se objetaliza, tratándose a sí mismo como un objeto, a través de lo que él es capaz de poder mostrar o a través de lo que es capaz de poder hacer ver a los demás y la repercusión que eso pueda tener en el resto, porque su psique, en realidad, tenga una autoestima, como solemos decir ahora, bastante más bajita, ¿no? Entonces, dentro de esos autorretratos, dentro de esas necesidades de dominio, dentro de esas necesidades que él va expresando, forman parte de esa propia inseguridad que él intenta compensar en muchas ocasiones. Entonces, primero, si nosotros vemos determinados cuadros de Goya, sí que podemos percibir que toda la coloración, cómo lo hace, antes que hablábamos de elementos proyectivos, la proyección hay que entenderla siempre como que es un conflicto intrapsíquico nuestro que estamos poniendo en los demás. ¿De acuerdo? No hay que confundirla nunca con la empatía, que en muchas ocasiones la confundimos con la empatía. Nosotros, cuando pensamos lo que está pensando la otra persona, no somos seres empáticos, estamos proyectando nuestro estado de ánimo en la otra persona, ¿no? Entonces, a la hora de interpretar un cuadro, a la hora de
pintar en un cuadro, hay que comprender que yo tengo un conflicto que estoy expresando. Y entonces, en esa expresión lo alojo en la otra persona. Y la otra persona recibe esa proyección y la interpreta. Si yo estoy viendo un cuadro abstracto, veo la abstracción de lo que realmente para mí significa. Pero no significa que sea lo que el artista me quiere estar expresando. Pero claro, cuando llevamos a esa parte onírica, cuando sacamos de alguna manera todas esas coloraciones, cuando vemos esas expresiones de esos rojos, de esos negros, de ese dolor, de esa parte que prácticamente se fagocita a sí mismo, desde luego es una expresión de dolor muy importante que necesita darle salida, ¿no? Y quiero terminar, para intentar ser un poquito breve en este caso, poniendo el ejemplo de un paciente que hizo determinadas partes de su diario, me representaban en ocasiones a Saturno, en este caso de Goya, ¿no? Era una moza de unos 16, 17 años, que ella, aparte de autolesionarse y haber tenido un par de intentos autolíticos, pues decidió empezar a cortarse y en esas autolesiones cogía la sangre, la dejaba como en un tintero y cogía su propia pluma y empezaba a expresar, ¿de acuerdo? Cogía la sangre, empezaba a pintar en ocasiones, empezaba a escribir cómo se sentía y estaba escribiendo literalmente con tinta de sangre su propio diario, ¿no? Entonces esto lo podríamos ver como una locura, pero la realidad es que formaba parte de su propia curación el hecho de que fuera capaz de poder expresar su dolor de esta manera. Entonces, cuando tú leías, cuando tú veías sus dibujos, desde luego todo ese tipo de coloraciones, todo ese tipo de sentimientos era algo bastante obvio lo que te estaba queriendo expresar, ¿no? Todo ese dolor y todo ese, bueno, en el caso de ella no vamos a entrar, pero existía algo muy traumático dentro, ¿no? Entonces, todas esas partes traumáticas dentro nos van a gritar. Si no las expresamos, las expresará el cuerpo. Van der Kolk dice que el inconsciente está en el cuerpo, siempre se va almacenando de forma patológica dentro de nosotros. Pero si somos capaces de poder liberarlo, sin entrar en que tuviera algún tipo de psicopatología, sí que vemos que a través de su expresión artística tenía una amalgama muy importante de supuestas psicopatologías súper interesantes a indagar y a intentar comprender qué es lo que estaba pasando por la mente de este genio, que creo que es algo que hemos hablado anteriormente, que nadie duda, ¿no? Cuando existe esa genialidad, existe una ruptura de la psique. Cuando existe una ruptura de la psique, es como si nosotros abriéramos una fuente que sería muy complejo poder contener, ¿no? Entonces, en el caso de Goya, cuando él lo saca, dependiendo de cuándo estemos hablando con él y de quién lo entrevistara, posiblemente estaríamos hablando de un genio que tiene algún tipo de psicopatología o de que no. Y esto es muy importante que lo comprendamos, porque el loco está sentado con nosotros, el loco podemos ser nosotros, y no por eso ser invalidante para un desarrollo artístico. Lo que sí que cambia es que cuando ya esa locura, cuando esa psicopatología, y luego hablarán mis compañeros, se pasa de rosca, diciéndolo coloquialmente, entonces ya sí que es completamente invalidante. Pero si no nos movemos en ese punto intermedio, desde luego no existiría ningún tipo de expresión artística. Gracias. Es apasionante cómo nos estamos sumergiendo en la mente de Goya. A que nos hable Luzmar González Arias, que viene desde Avilés. Ella es profesora titular en el Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Universidad de Oviedo y directora del Grupo de Investigación Humanidades Médicas y Medioambientales. Aquí está. Bueno, pues muchas gracias, Pilar, por la presentación tan generosa y por la invitación. Muchas gracias a Ibercaja por permitirme estar hoy en una mesa de estas características. Yo creo que siempre que se hable de salud, de enfermedad, siempre tienen que ser mesas polifónicas, ¿no? Donde haya puntos de vista muy diferentes, porque realmente considero que la salud va más allá, ¿no? de lo que llamamos la biomedicina. Yo, por supuesto, no soy experta tampoco en Goya. Cuando me invitó Pilar pensé que estaba llamando a la persona equivocada, porque yo de Goya no tengo nada de investigación hecho, aunque sí que tengo una pequeña cosita con la que luego cerraré.
pero sí que trabajo en un ámbito que son las humanidades médicas y voy a situarme ahí, voy a explicaros brevemente lo que es para que veáis desde dónde yo entiendo el tema de la salud y de la enfermedad, ¿no? de las dos caras de la misma moneda, y qué pueden hacer las humanidades cuando hablamos de salud, sea mental o sea física, porque bueno, las dos van unidas, como nos dijo el doctor al principio, ¿no? Bueno, las humanidades médicas es un campo de investigación que es considerado todavía emergente en nuestro país, a pesar de estar muy consolidado en universidades europeas, sobre todo en universidades anglófonas, en Reino Unido e Irlanda, también en universidades nórdicas, en universidades norteamericanas, en Australia. Es decir, es raro la universidad norteamericana donde no hay una iniciativa de humanidades médicas, un centro de investigación de humanidades médicas o un departamento dedicado a este área de conocimiento, ¿no? Por resumirlo muy mucho, lo que hacemos desde el ámbito de las humanidades médicas es trabajar o estudiar la representación literaria, cultural, social, artística de distintas patologías, físicas o mentales o ambas cosas a la vez, desde una perspectiva, como digo, humanística, a través de la historia y en distintos contextos geopolíticos, de tal forma que aportamos una información complementaria a la información que ofrece la literatura biomédica sobre esas mismas patologías. Digo complementaria y no necesariamente contradictoria. A veces sí que es contradictoria, pero en general, cuando hablamos del entorno contemporáneo, del mundo contemporáneo, de las sociedades actuales, la información es fundamentalmente complementaria. Es decir, las humanidades, como vamos a ver ahora, el arte nos aporta un tipo de información diferente al que aporta la medicina. Por lo tanto, las humanidades médicas aunan dos esferas del conocimiento que tradicionalmente han estado separadas en todos los niveles educativos, ¿no? Las ciencias por un lado y las humanidades por otro, sin que haya la necesaria conversación entre ambas. El gran mérito de las humanidades médicas, por lo tanto, es no fragmentar el conocimiento, no jerarquizarlo, de esto también podemos hablar un poquito más adelante, pero sí generar unos espacios intermedios, lo que yo llamo un tercer espacio, unos intersticios, unos espacios fronterizos, que es donde se generan conversaciones híbridas como esta que está teniendo lugar hoy en día y que es, como yo digo a mis alumnos en la facultad, donde realmente se genera la magia, ¿no? Porque las conversaciones tienen que ser, como digo, variadas y polifónicas. Este espacio fronterizo es muy multidisciplinar, ¿de acuerdo? A mí me gusta utilizar, bueno, en esa transparencia os pongo los términos curar frente a sanar, porque digamos que el término curación o curar está más asociado a lo médico, frente a lo que hacemos desde las humanidades y desde el arte, que es algo más cercano a la sanación, ¿no? Y de hecho el grupo de investigación que yo dirijo en la Universidad de Oviedo se llama HEAL, que es, bueno, aparte del acrónimo de una serie de términos ingleses de Health, Environment, Arts and Literature, HEAL es una palabra inglesa que implica eso, que significa sanar, ¿de acuerdo? Bueno, digamos que para resumir mi punto de partida, pues me gusta mucho citar a Doris Lessing, la ganadora del Premio Nobel, que ella dijo esta cita tan icónica, ¿no? He estado siempre en el borde, observando, deslizándome hacia la salida, detesto pertenecer, ¿no? Normalmente se utiliza esta cita para hablar del sentido de pertenencia a un grupo, que es lo que, bueno, pues el individuo suele desear para ir construyendo su identidad. Y Doris Lessing, pues bueno, siendo muy Doris Lessing, pues prefiere no pertenecer y moverse en esos espacios fronterizos, ¿no? Algo que yo epistemológicamente aplico en las humanidades médicas, porque nos movemos siempre entre espacios de tránsito. Bueno, antes de hablar, de daros unos ejemplos concretos, sí que quería comentar dos cosas, dos puntos muy rápidamente. La primera, que siempre que hablamos de salud o de enfermedad es fundamental utilizar la perspectiva de género como una perspectiva transversal de análisis. Si hablamos de salud mental, bueno, pues son famosas las historias psiquiátricas donde hay unos estándares distintos de tratamiento para los problemas de salud mental que afectaban a los hombres y a las mujeres. Hoy en día, justo antes de la pandemia, el Servicio de Salud Pública del Principado de Asturias organizó un grupo de trabajo interdisciplinar en el que yo me encontraba para hablar sobre el llamado malestar de las mujeres y la hipermedicalización de las mujeres que van a las consultas con una serie de problemas que se suelen simplificar en algunas ocasiones bajo la etiqueta, pues problemas hormonales o trastornos debidos al género. No quiero simplificar, estoy simplificando necesariamente por temas de tiempo.
Y luego también me parece fundamental definir, como ya han dicho mis compañeros, mis predecesores en el turno de palabra, de qué hablamos cuando hablamos de salud mental. Estamos en un periodo pospandémico donde se ha visibilizado la salud mental, esto me parece fundamental. Estamos en una sociedad del cansancio, del agotamiento, centrada en la hiperproductividad, no en la reflexividad. Y esto pues genera mucho estrés, pero creo que hay que diferenciar este tipo de situaciones de estrés o de cansancio o de agotamiento con problemas de salud mental como puedan ser la psicosis, como ya se ha dicho, ¿no? Como pueda ser la depresión, como pueden ser los brotes psicóticos, las esquizofrenias, los duelos patológicos, etc., ¿no? Y bien, quería mencionaros también algunas de las nuevas enfermedades, de esto sí me gustaría en algún momento poder hablar, si no es durante la mesa posterior y con los expertos, ¿no?, en estas cuestiones, lo que se han venido a llamar las nuevas enfermedades del siglo XXI, ¿no?, que debido a esta nueva era en la que nos encontramos, el antropoceno, que es una palabra que sí que suena un poco ronca, ¿no?, la era de la extinción. A mí me gusta más el término de E.O. Wilson, The Age of Loneliness, la era de la soledad. Yo soy de literatura y lo de la era de la soledad me suena muy poético, aunque esconde una gran oscuridad, ¿no? Que básicamente lo que dice E.O. Wilson es que si el ser humano continúa dañando la biodiversidad del planeta a esta velocidad, llegará un punto en el que estemos solos como especie en el planeta, ¿no? Y esto va a generar problemas de salud mental, porque morirá nuestro amante, morirá nuestro padre, nos abandonará un gran amor y necesitaremos el sonido de los pájaros, y no habrá pájaros porque estaremos solos, ¿no? Estaremos como especie en esa primavera silenciosa que Rachel Carson pues ya anticipó en los años 60, ¿no? Y luego pues hay unas nuevas denominaciones para unos nuevos estados anímicos. La solastalgia, no sé si os suena, si lo habéis oído hablar. Ya en el 2015 The Lancet publicó un artículo sobre la solastalgia como una nueva patología del siglo XXI. Son estos estados depresivos, melancólicos, asociados a la transformación, alteración o pérdida de espacios naturales que han sido fundamentales para nuestro desarrollo personal debido al cambio climático o debido a la industrialización, etcétera, ¿no? Pues, por ejemplo, la desaparición de una playa en la que jugábamos de pequeños y que de repente pues, por el cambio climático desaparece, ¿no? Síndrome de estrés pretraumático, conocemos más el postraumático, el pre es esas ideas o estos mensajes catastrofistas muy de la época pospandémica también, ¿no?, de temer una nueva pandemia, un nuevo terremoto, un nuevo cataclismo debido pues eso, a esta profunda crisis climática en la que estamos, y cómo se nos genera una ansiedad previa a que suceda el evento, incluso aunque no suceda el evento, ¿no? Tenemos esto. O el duelo ecológico, etcétera. Quiero decir, hay como parece que estamos ante una nueva etapa de salud mental y que necesitamos un nuevo vocabulario, necesitamos mucha información al respecto, ¿no? Entonces, antes de mostraros esto, ¿qué podemos hacer desde el arte o qué es lo que puede hacer el arte en todo este panorama, ¿no? El arte y la literatura. Yo voy a mencionar muy brevemente a una fotógrafa británica y unos poemas, ¿vale? Y con eso ya termino. Lo que podemos hacer desde el arte en relación con la salud tiene varias vertientes. Una de las vertientes es la terapéutica. Podemos utilizar el arte como terapia. Hay muchos talleres en hospitales de todo el mundo donde a pacientes, pues por poner un ejemplo de una planta oncológica, bueno, se les ofrece un taller de escritura creativa para escribir poemas. Esta escritura creativa puede tener un efecto terapéutico muy fuerte y muy positivo. Ojo, este tipo de manifestaciones pueden ser muy útiles, de hecho son muy útiles en muchos casos, sirven un propósito, pueden ser incluso un archivo, una memoria emocional de un proceso, de un tránsito a través de una enfermedad, pero eso no significa que sea buena poesía, es decir, no significa que sigan unos parámetros formales o estéticos de lo que consideraríamos, por ejemplo, alta literatura, ¿no? Aunque bueno, esta etiqueta no me gusta mucho, pero para que nos entendamos, porque ya conseguir que ese poema funcione desde un punto de vista artístico implica ya un trabajo profesional. Hay mucha literatura, mucha arte que es muy bueno, pero no porque los artistas estuviesen enfermos o fuesen adictos, etcétera, aunque coincido con que hay que tener ese puntillo, ¿no?, ese puntito de locura para estar por encima, ¿no?, para poder crear. Eran buenas estas producciones porque eran hechas por escritores o por artistas que sucedía que estaban enfermos, pero eran artistas, ¿no? Quiero decir que yo creo que hay que diferenciar estas cuestiones. También son terapéuticos las manifestaciones artísticas y literarias
para quien las consume, no solo para quien las intenta hacer o las hace, sino para quien las consume o quien las lee, ¿no? ¿Cómo implementar todo esto? Pues plantea problemas. Yo trabajo el campo de la poesía y la poesía es un terreno peligroso desde el punto de vista del principio de realidad, ¿no? Yo puedo decir en un poema, como dice Paula Meehan, la gran poeta irlandesa, "My mother was a fish", mi madre era un pez. Y esto en un poema tiene totalmente sentido, no se rompe el principio de realidad, ¿no? Pero si yo lo digo en una clínica psiquiátrica o en la consulta de Santiago, pues a lo mejor aquí ya me diagnostican de algo si digo que mi madre era un pez, ¿no? De la misma forma que recetar un poema a un paciente de psicosis donde estos principios de realidad aparezcan rotos, pues a lo mejor lo hunde más en la psicosis. Es decir, todo esto lo que quiero decir es que es complicado, puede dar unos resultados maravillosos, pero requiere de un estudio muy personalizado de cada caso, de cada trastorno, de cada problema, ¿no? Yo, que conste que creo que la poesía puede cambiar el mundo y nos puede salvar, ¿eh? No nos puede sanar en el sentido, pues no sé, biomédico, no nos puede salvar la vida como una quimioterapia, pero el poema adecuado en el momento adecuado nos puede salvar el día e incluso yo diría que nos puede salvar la vida, ¿no? Y bueno, brevemente, para que veáis un poco qué tipo de información podemos sacar de las humanidades y en concreto del arte, es sobre todo la voz del paciente o de la paciente, que en un entorno clínico es una voz menos autorizada, ¿no? Tradicionalmente, en el entorno clínico es el médico, el terapeuta, quien tiene la voz autorizada. Y los y las pacientes han estado más en el margen, más en el silencio, pero hay mucha información que sacamos de sus narraciones, ¿no? Ya sé que estoy generalizando, repito, sé que hay muchas iniciativas en muchos hospitales para escuchar la voz y la narración del paciente. Un ejemplo simplemente, pues bueno, Joe Spence, es una foto incómoda, lo sé, una fotógrafa británica a la que se le diagnosticó un cáncer de mama y durante los 10 años que transitó por la enfermedad hasta la muerte realizó un diario fotográfico de todo lo que iba pasando. Era una fotógrafa profesional, hay que decir. Entonces, todas las fotografías no son improvisadas, sino que son fruto de una cuidada escenografía, ¿no? Y son autorretratos. En esta, de la que podríamos estar hablando horas, lo que aparece encima de un pecho, vemos que hay un pecho enfermo, porque vemos que hay un espaladrapo, hay algo ahí que implica una situación de enfermedad, y un mensaje que ella misma escribe, que es "Property of Joe Spence", y un signo de interrogación, ¿no? Es decir, nos plantea la pregunta, ¿es este pecho la propiedad de Joe Spence? Es decir, ¿es mío? Es decir, lo que nos está planteando es la pregunta de, en una situación hospitalaria, y esto se aplica todavía más cuando hay una anestesia de por medio y por lo tanto una suspensión de la conciencia, es de quién es propiedad este cuerpo, ¿no? Que va a ser manipulado y que va a ser alterado por un entorno médico. Ojo, los médicos aquí, el entorno médico, tiene una posición ambigua. Nadie duda de la nobleza de lo que va a tener lugar en la cirugía, que es intentar salvar la vida de la paciente, pero eso no implica que haya un impacto emocional muy fuerte para quien va a ser, pues no sé, la paciente de una mastectomía o de una biopsia, etcétera, etcétera, ¿no? Ella misma responde a su pregunta en la secuela de la fotografía, que la toma justo antes de entrar al quirófano, donde vemos que su texto ha sido borrado y en su lugar tenemos la cruz pues dibujada por los cirujanos para marcar qué pecho tiene que ser operado, ¿no? Entonces ella misma nos está dando una respuesta, ¿no? o su respuesta. Pues en ciertas situaciones se pierde la propiedad sobre el cuerpo, no la propiedad legal, pero sí se pierde el control, ¿no? Y bueno, quería leeros 2 o 3 poemas nada más, si tengo tiempo, Pilar, no sé cómo voy. Voy muy justa, ¿no? Pero bueno, quería muchísimo, te lo agradeceremos todos. Sintetizar mucho, pero no me puedo ir sin leeros unos poemas, ¿no? Precisamente, bueno, este de Ada Salas, que escribió durante la pandemia y que tiene que ver precisamente con esa angustia en la que estábamos todos sumidos, la incertidumbre, esos miedos que teníamos y esa focalización en la muerte, ¿no? En la muerte y en el virus. Y ella escribe este poema que publica durante el confinamiento diciendo estos pájaros, me gusta mucho cómo empieza otra vez con los pájaros, ¿no? Eso de la era de la soledad, los pájaros. Estos pájaros, ahora sí tan nítidos que oigo su canto, esa luz, convierten la ciudad en el centro de un bosque. Apenas dicen nada de la muerte. Dicen, yo soy la primavera, estoy de nuevo aquí. Me acerco a tu ventana, luego dicen también entre el horror, más pura la belleza, ¿no? Si os fijáis, hay un énfasis en la vida, no en la muerte, hay una inserción de la civilización occidental en el mundo natural, ¿no? y en los pájaros. Y simplemente para terminar, quiero leeros este poema de Marta Asunción Alonso,
para hablaros también de los cuidadores y las cuidadoras en las situaciones de enfermedad, ¿no? Marta Asunción Alonso publicó este poema en el año 2018 titulado Manchas, que me parece que ilustra muy bien todo el tema de las humanidades médicas de los que os he intentado resumir aquí, ¿no? Habla un poco del entorno animal y luego del entorno humano. Y dice así, el poema es tan bello que yo creo que si lo explico pues lo voy a estropear. Dice, las golondrinas y las cigüeñas, los pájaros más fieles del cielo, ensucian cuando tocan al construir sus nidos. Las mamíferas lamen sin escrúpulo alguno la placenta, la sangre donde viven sus cachorros. La flor de loto crece en el barro. Hay mujeres enfermas y hay hombres que las aman, les sostienen la sombra en el aseo. Nada sabe del otro quien siempre lleva guantes. Para aprender de amor hay que abrazar la mancha. En otras palabras, no podemos siempre movernos en un entorno médico, clínico, aséptico, sino que hay que mancharse de este entorno emocional también, ¿no? Para conseguir esa sanación. Y ya termino, lo prometo, pero cuando me dijo Pilar lo de todo el tema de Goya, dije, yo no sé nada de Goya, pensé, pero si yo traduje a una poeta irlandesa, que es mi ámbito de trabajo, la poesía irlandesa contemporánea, que pasó un tiempo en Aragón y que estuvo muy impresionada por la casa de Goya. Katrina Riley, que es una de las poetas más respetadas de su generación en Irlanda, es una poeta joven, y bueno, visitó la casa de Goya y pues sufrió un poco el síndrome de Stendhal, ¿no? Esa especie de alucinación que se sufre positiva, ¿no? En contacto con el arte que te toca. Y ella hablaba, bueno, se funde en el poema este que no es uno de mis poemas favoritos, forma parte de la secuencia en La casa del loco, pero bueno, por un guiño al título de la mesa, pues pensé que tenía que mostrároslo, ¿no? El sueño de la razón se titula, donde vais a ver cómo, bueno, ahí está la temática de la locura, por supuesto, pero está también la fusión entre el yo poético y el yo de Goya. No se sabe muy bien quién está hablando, si los dos o uno solo, ¿no? Y dice así, amigo mío, escribes sobre el frío y las palabras mismas resultan cancerosas. En estos muros las caras ocupan el lugar de las palabras. Durante años no he escuchado nada que no fuese la respiración animal de la locura en mis oídos. Los cielos despejados me golpean con un ruido imaginario. Me quedo en casa y conjuro inquisidores en el yeso agrietado. Bueno, pues muchísimas gracias y abracemos la mancha. Gracias. Muchas gracias a Luzmar y a todos por el esfuerzo que estáis haciendo en sintetizar. Entendemos que el arte beneficia seriamente a la salud, estamos todos de acuerdo de momento, y de eso sabe mucho también Juan Alberto García de Cubas. Les cuento que es arquitecto, es gestor cultural e innovador social. Pero hoy venía a hablar precisamente de esta intersección real de las prácticas artísticas en el ámbito de la salud y cómo éstas pueden beneficiar, como reza nuestro eslogan y como dice la Organización Mundial de la Salud para la región europea, cómo puede beneficiar nuestra salud. Consideramos la cultura que es una herramienta auténtica para ese beneficio, ¿no?, de nuestro bienestar y de nuestra salud. Y consideramos que hay una oportunidad de crear un nuevo sector de actividad donde esta intersección sea absolutamente fértil, tanto por supuesto para los pacientes, familiares y personal sanitario, como para el sector cultural, donde estamos creando actividad profesional para un sector históricamente precarizado como es el de la cultura. Desde ahí, y antes lo hablaba Pilar, ¿no?, existe un marco institucional que siempre me gusta contar, porque esto ya no es una intuición o una acción del tercer sector heroica e interesante, sino que es un dictamen que viene de la Unión Europea. Nombraba antes Pilar que efectivamente la OMS para la región europea insta a los gobiernos a que introduzcan estas prácticas artísticas. El Senado de España durante la pandemia hizo una declaración institucional al gobierno para que declarara la cultura como bien esencial y además hacía esa reflexión sobre la importancia de la cultura en el ámbito de la salud. En el Reino Unido se crea el primer centro colaborativo de arte y salud impulsado con recursos económicos y humanos por la Organización Mundial de la Salud para la región europea, junto con la University College de Londres. La Comisión Europea impulsa el proyecto Culture for Health, en el que además tenemos la suerte que han seleccionado 5 de nuestros programas como ejemplo de buenas prácticas, también para crear una serie de argumentarios políticos que permitan introducir estas prácticas de verdad. Y hace muy poco, en diciembre pasado, el Consejo Europeo también ha hecho un mandato
para precisamente hacer estas cuestiones, ¿no? Al principio veíais una imagen de Goya vestido de médico, ahora veréis por qué. Yo quería daros unas pinceladas sobre programas que estamos realizando, programas donde efectivamente la cultura está, digamos, caminando de la mano de personal sanitario, prescrita por ellos mismos bajo, digamos, la coordinación de nuestros propios programas para mejorar la salud de los pacientes. Tenemos un programa que se llama Arte Ambulatorio, donde está la exposición de Goya en un hospital, que veremos ahora, donde hacemos exposiciones, comisarías específicamente para pacientes y para acompañantes. Tenemos un programa también refutado por 7 estudios clínicos de investigación clínica recogidos en un libro blanco, que es el de los músicos internos residentes, donde acercamos música en directo a determinado tipo de pacientes y con diferentes patologías. Tenemos programas también de talleres para incentivar, digamos, la escritura creativa a través de las emociones. Son pacientes pediátricos con los que trabajamos a través de talleres presenciales. Nuestro programa forma parte de currículum de aulas hospitalarias en diferentes hospitales de España y es un programa que, junto con Eras y una voz, que además la protagonista que lo impulsa es ni más ni menos que una conciudadana vuestra, Irene Vallejo, que apoya este programa. Los derechos de autor de su manifiesto para la lectura los invierte en que podamos contratar a mediadores culturales que hagan, que cuenten estos cuentos a los pacientes pediátricos, precisamente de aquí del Miguel Servet. Tenemos programas también dedicados exclusivamente para personal sanitario, donde hacemos experiencias culturales en museos como el Thyssen, en este caso de la fotografía, donde seleccionamos ciertas obras que nos permiten hablar de grandes temas que interesan a los sanitarios y de los que no se hablan, ¿no? Y permite crear, digamos, espacios de reflexión en torno a la relación con la muerte, a la relación con los cuidados, a la pertenencia a un sistema complejo como es el sanitario, donde al final es una persona la que tiene que tomar una última decisión que afecta a la vida de otra persona. Tenemos programas como el de Cultura de Urgencias, que es un concurso europeo para artistas y que reflexionen sobre su papel en este tipo de acciones. Y volviendo a Goya en un hospital, aquí tenemos el retrato de Vicente López Portaña, donde manipulamos la imagen, a Goya le convertimos en médico, porque es lo que vamos a hacer en los hospitales, a través de exposiciones como esta, Goya en un hospital, que recoge los cartones que le encargó Carlos III para que dibujase lo que iban a ser esos tapices que colgarían de los palacios y que precisamente, aunque eran un encargo que tal y como rezaba lo que le comentó el rey, que debían de ser asuntos jocosos y agradables, pero ya sabemos que Goya nunca da puntada sin hilo y nos permite detrás de esos asuntos jocosos y agradables encontrar cuestiones que nos permiten hablar de la vulnerabilidad del ser humano que está tan presente cuando atravesamos estos lugares de los hospitales. Trabajamos en vestíbulos, en salas de espera, en hospitales de día de oncología, de diálisis y en habitaciones, desde lo más público a lo más privado. Esto precisamente es una sala de oncología de hospital de día de aquí del Miguel Servet. Son plantas de hospitalización en diferentes hospitales y al final estas exposiciones lo que pretenden es acercar la cultura y que sea una herramienta para acompañar al paciente y tener un impacto positivo en su salud. El tratamiento que hacemos de las obras no son exclusivamente digamos, académicos y museográficos, eso ocurre solamente en un código QR. Hacemos una serie de textos de reflexión, en el caso de Goya hablamos del humor, de la contradicción, de los retos, de las emociones, y hay textos que os invito a que veáis en nuestra página web, ¿no? Donde precisamente hablamos de, como podéis ver en esta imagen, ¿no? Las gigantillas, pues es un juego que se hacía a finales del 18 y donde aquí precisamente ya se está hablando de juegos de clases, porque el niño que está abajo lleva unas ropas pues descuidadas, mientras que el de arriba, en cambio, va vestido de una forma impecable, pero no entramos en eso, estamos entrando aquí en otro tema, hablar de la red de cuidados, de la red de apoyos. Por eso esa frase que decimos, si yo no puedo, busco a alguien que pueda ayudarme. Si somos muchos, podemos más. Cuanto más seamos, más manos tenemos. No me hace falta quedarme en mi cuerpo, porque sé que el calor de todos construye una fuerte red. Aquí estamos hablando del cuidador, ya sea el amigo, el acompañante, el familiar, el sanitario que nos está creando esa red de apoyo en estos momentos de vulnerabilidad.
o bueno, este otro cuadro que pertenece a un tapiz de un friso en Palacio, pues aquí hablamos precisamente de esa otredad que puede ser la enfermedad en un momento, ¿no? Y hablamos de estos dos gatos que se encuentran, pero decimos el cuerpo se tensa y el vello se eriza, la espalda se arquea porque el susto ha sido grande y también la incertidumbre. No queda otra que mirarlo de frente. Para saltarlo en esta tapia habrá que preguntarse, ¿y tú qué haces aquí? Habrá que aceptar que está ahí y entender que el gato se aparece al gato porque está vivo. Estos textos tienen muchas capas de significado, pero pretenden precisamente acercar ese estado emocional que podemos estar todos cuando estamos en el hospital y preguntarnos sobre nosotros mismos, sobre lo que es la enfermedad, sobre lo que es nuestro propio cuerpo y sobre lo que queremos ser. Tenemos un programa que hacemos normalmente, nuestras acciones culturales en ámbito sanitario es el gran porcentaje de lo que hacemos, pero hacemos acciones sanitarias en ámbito cultural. Llevamos 3 años en el Museo Thyssen. También es un reflejo un poco del interés de grandes instituciones, de grandes colecciones, sobre su responsabilidad hacia la salud de las personas. Igual que debemos de concienciar a los sanitarios sobre que tienen un aliado en la cultura para conseguir sus fines, y eso lo dice la OMS, lo decimos nosotros también, pero lo dice la Organización Mundial de la Salud, y no solamente temas de promoción y prevención, sino gestión y tratamiento de la enfermedad, pues nos gusta hacer esa acción sanitaria en ámbito cultural, como en el caso del Thyssen. Estamos haciendo una exposición anual que se llama Arte y Salud. El primer año fue dedicado al cáncer de mama, donde nos permitimos la licencia de acercarnos a los límites de la propiedad intelectual y de las obras de dominio público e intervenir en ellas. En este caso, os invito a que os asoméis a la web porque hay unos vídeos muy interesantes donde lo que pretendemos es dotar a ciertas obras de arte de una función para la que no fueran creadas y darles una segunda vida. En este caso, lo que queríamos era visibilizar y normalizar otros cuerpos, cuerpos que nos rodean, cuerpos que tenemos en nuestras familias cercanas y de los que no se hablan, ¿no? En este caso utilizamos 3 obras muy icónicas, la que estáis viendo en imágenes, La maja desnuda de Goya, Adán y Eva de Hans Baldung Grien y Venus y Cupido de Rubens. Todos ellos con mastectomía, ¿no? De alguna forma nos permitía normalizar y mostrar este tipo de cuerpos. El segundo año hablamos de salud mental y precisamente trabajamos sobre el autorretrato con gorra y 2 cadenas de Rembrandt, donde hicimos unas gestualizaciones diferentes. Aquí precisamente las gestualizaciones nos las hizo un actor, Damián Alcolea, con una trayectoria artística importante, pero que además tiene un trastorno obsesivo-compulsivo. Trabajamos tanto con pacientes inactivos como con pacientes activos que aportan y proponen cuestiones importantes, ¿no? a la Fundación. O, por ejemplo, aquí pudimos hablar del trastorno de conductas alimentarias haciendo esta variación sobre este cuadro icónico de Rubens, Las Tres Gracias, donde la mujer del centro pues, tiene un trastorno de conducta alimentaria que también nos proponía el visibilizar y normalizar, porque al final los museos que vienen haciendo desde hace siglos, pues establecer ciertos cánones que al final forman parte de nuestro imaginario, ¿no? Y si somos capaces de colgar en un museo como el Thyssen una obra de este tipo, también estamos legitimando y normalizando otros cuerpos, ¿no? O este caso que aquí hablábamos de depresión y suicidio a través de una obra de Ghirlandaio, donde precisamente aparece esta mujer en una hornacina, una mujer aristocrática rica, pero la retratan en aquel momento, esta actitud metida en una hornacina gris, y nosotros hacemos esa variación en el cuadro de la derecha, donde desaparece en el fondo, en esa hornacina, unas joyas y metemos unas pastillas y el pañuelo de la mano desaparece y aparece, digamos, unos pinceles un poco para hablar del camino de las artes frente a una posible sobredosis farmacológica, ¿no? Y eso nos permitía hablar de depresión y de suicidio. Y bueno, pues como reza nuestro eslogan, insisto, la cultura beneficia seriamente la salud. Creo que he sido breve, me dijiste 10 minutos, he hecho 11, podría enrollarme más, pero gracias. Les aseguro que el trabajo que hace la Fundación Cultura en Vena es espectacular y verlo allí en situ es espectacular. Y bueno, contamos precisamente con un pintor que conocerán todos, o la mayoría al menos, es Pepe Cerdá, uno de nuestros pintores más relevantes. Sí. Después de oír a estos señores que han explicado maravillosamente bien, en especial el psicólogo, lo que se siente en la tremenda soledad creadora y como cuando la cuidadora se quita los guantes, efectivamente en eso consiste verdaderamente el trabajo artístico, hay que quitarse los guantes. Hoy, antes de venir aquí, bueno, me mandó Manuel Ferro, el viudo de Manuel Ullón, de José Manuel Ullán, el gran poeta, un libro sobre entrevistas, y en una entrevista a Chillida
le decía, y estaban absolutamente de acuerdo los dos, el pintor y el poeta, porque tú sabes que antes de hacer una escultura hay que notarla. Y estaban de acuerdo. No se puede decir más. Los artistas en realidad trabajan al dictado, es decir, hacen cosas que les están siendo dictadas. Cuentan que Beethoven, en realidad, cuando se quedó sordo, escribía despacito, porque no hacía otra cosa que como Santa Teresa, escribir lo que ya sabía, ¿no? Entonces, hay dos modos de acercarse a los artistas. Uno es el mítico, que se ha desarrollado aquí suficientemente, creo. La vida de los artistas, que empieza con Vasari, es una especie de copia de la vida de los santos, que es un género en sí mismo, porque el artista tiene que ser un mito, porque si no es un mito no puede ser comprendido. Lo que pasa es que, bueno, yo ahora soy un pintor ahora mismo no es decir suficientemente, porque claro, las artes visuales agrupan a muchas otras disciplinas y ahora soy un pequeño epígrafe con el cierre categorial de Gustavo Bueno de las artes visuales. Pero hace no mucho la pintura era un modo de ser en sí mismo y el hombre empieza a ser hombre cuando tiene pensamiento simbólico. El pensamiento simbólico, que es aquel que es capaz de transmitirse de generación a generación, al principio es a través de la pintura. O sea, desde que se hace el bisonte de Altamura hasta que se escribe la primera palabra tienen que pasar muchos siglos. Bien, entonces los pintores sabemos una cosa, como decía San Agustín, cuando decía, me preguntáis qué es el tiempo. San Agustín en el siglo III. Decía, es una cosa muy curiosa porque si lo pienso no lo sé, pero si no lo pienso lo sé. Eso es la pintura. Para mí es un misterio del que tengo una absoluta certeza. Por lo tanto, poco más puedo decir que no se haya dicho aquí ya. Entonces sí que nos podemos acercar a Goya, pero en realidad sus cuadros no son tiempo pasado. Cuando vemos fotografías de nuestros abuelos no tenemos ninguna duda de que esos señores están muertos, son tiempo pasado. Mientras que los cuadros tienen una capacidad de emitir de tal intensidad que una persona sensible está dialogando con ellos. Entonces, cuando se construye un mito, pues como el de Goya, yo di una conferencia hace tiempo sobre la construcción del mito Goya desde Mategón hasta Todorov, del que ha hablado él, que lo eleva a la categoría de pensador a la altura de Goethe. Pero tenemos la trampa de que nos sigue comunicando cada uno de los cuadros que pintó de un modo directo. O sea, no hace falta ninguna traducción si se es una persona sensible a aquello, ¿no? Ya Kant diferenciaba entre saber y sentir. Pero eso es porque no había estado en mi pueblo, porque en Villamayor, cuando suena la puerta, dice, ¿sientes la puerta? Es decir, sentir tiene muchas más afecciones que saber. Lo que pasa es que desde Descartes en general, cuando nos empiezan a explicar pienso, luego existo, que le corta la cabeza a Luis XIV de paso, porque claro, los anteriores no tenían ese dilema. Entonces, es muy difícil para mí extenderme más, porque lo que tenía que decir ya está dicho. Los cuadros son emisores, Goya es un misterio, del que tengo absoluta certeza, como el tiempo para San Agustín, y bueno, pues si queréis luego hablamos un poquito más, porque llevamos un poquito tarde. ¿Parece bien? Vale. Bueno, Pepe, empiezo por ti. ¿Tú crees que el arte, y en este caso la pintura, sí que puede ser algo terapéutico, un camino de expresión, de exorcizar determinados demonios? ¿A ti te ha servido personalmente en algún momento de tu vida para...? Los pintores nos ponemos muy nerviosos cuando pintamos, porque no nos podemos engañar. Y cuando estamos pintando tenemos a Velázquez, a Goya, a todos los demás, y estamos solos. Hacemos una cosa que nadie nos ha encargado y que no sabemos cómo se hace. La mayoría de las personas están capacitadas, todos vosotros tenéis una titulación y luego ejercéis esos conocimientos que ya tenéis. Un pintor está en la nada, porque en el último sitio que estuvo ya no le vale, tiene que seguir en otro y, bueno, sirve un viejo adagio que a mí me ha servido siempre: cuanto más loca sea la aventura, más cuerdo deberá estar el aventurero. Eso sí que vale. Hablad vosotros, ¿qué os parece? ¿Hemos llegado a alguna conclusión sobre lo que le pasó a Goya en la etapa de las pinturas negras? Yo creo que, de una forma muy burda, algo le pasó.
algo le pasó, o quiso llamar la atención, o tuvo una psicosis o algo cerca de la psicosis, como apuntaba Santi, o quiso llamar la atención. Pepe, tú que eres más valiente. Bueno, la atención no, puesto que nadie las vio, no tuvieron... O sea, Moratín lo visitaba con frecuencia, luego mandaba cartas a los amigos, en ningún momento dijo que las paredes estaban pintadas, sí lo pintó para él solo. O sea, eso no se expuso, no lo vio nadie. En realidad se vieron en la exposición aquella de París, que los compró un francés, los sacó de las paredes y se expusieron en una exposición universal, no recuerdo, quizás tú te acuerdas, en 89, ¿verdad? Bueno, si Goya hubiera vivido hoy, en el siglo XXI, ¿qué creéis que hubiera pintado? Posiblemente lo mismo, es un pintor que es... Hubiera hecho Hizo el modernismo y anticipa muchos estilos. Sí. Es que Goya trasciende la época. No podemos decir que si cogemos el estilo academicista, sí es un estilo muy concreto. Si cogemos el rococó, pues es que Goya rompe con todos estilos. La genialidad de Goya es que es Goya. Entonces no podemos decir pinta así porque es de esa época, pinta así porque es Goya. Vale, en cualquier siglo caso, XX, siglo XIX o siglo XVIII. Con o sin trastorno, lo que está claro, alguien lo ha dicho, eso no le ha impedido ser un genio ni un pintor extraordinario. Y estamos de acuerdo en que el arte en general, no solo la pintura, sino también la música, la danza, otras disciplinas, pueden servir como terapia en diferentes trastornos de salud mental. Vosotros dos que sois la parte más médica pensáis que sí, que son herramientas muy útiles, ¿no? Coincidís con todo lo que nos han expuesto ellos. Sí, desde el siglo XVIII es que todo esto se queda en el papel siempre, ¿no? El papel es maravilloso y las ideas, pero luego esto ¿cómo se hace? Se lleva a la práctica, se incluyen dentro de programas específicos en determinadas terapias, se recetan las consultas. Bueno, en nuestro caso, por alusiones, ¿no? Nosotros estamos en 6 comunidades autónomas, no porque queramos estar, sino porque hemos tenido una demanda por parte de gerentes, de jefes de servicio, que han pedido nuestros programas, es decir, que nuestros prescriptores, evidentemente no somos nosotros, sino sanitarios, que demandan este tipo de prácticas artísticas. Es decir, que estamos en un momento muy preliminar en España, como decía mi compañera, en Reino Unido llevan 30 años con prescripción, tú vas al médico, dices me duele el hombro, te receta lo que sea, pero te dice váyase usted a la National Gallery, que hay exposición temporal y le va a venir muy bien, ¿no? En España estamos en un momento muy preliminar, pero muy jugoso. Yo llevo 15 años en esto y jamás pensé que iba a vivir tan pronto una demanda como la que hay, un marco institucional como el que hay, ¿no? Yo creo que es un momento muy propicio para que tanto instituciones culturales como sanitarias se den la mano y se empiece a co-crear un nuevo sector de actividad que es entre cultura y salud. Y con respecto a Goya, yo creo que lo interesante de hoy, entre otras muchas cosas que hemos escuchado, es que no hay una conclusión. Yo creo que nadie se atreve a decir si Goya tenía una patología de salud mental o no. Lo que sí sabemos que era un genio a través de sus dibujos, que yo creo que hay 300 y pico dibujos que nos permiten, el dibujo, tú como artista, y corrígeme si me equivoco, probablemente sea la manifestación más íntima y sincera y auténtica de cualquier artista. La pintura es para verla de lejos, a cierta distancia, pero el dibujo es algo que te puedes aproximar y entender muy bien lo que hay detrás, ¿no? Y lo que sí podemos ver es que detrás de esos dibujos y de ese artista hay un gran conocedor de la realidad de su tiempo, que si volviera a nacer, pues seguramente se estaría adelantando a lo que va a ocurrir en los próximos 100 años, ¿no? Porque él ya hablaba de cuestiones de género, de violencia hacia la mujer, hablaba de manipulación de las masas, hablaba de la vejez con una madurez y una visión increíble. Entonces yo creo que en caso de Goya es irrelevante que pudiera tener algún problema de salud mental, porque en cualquier caso sería estigmatizarle en una dirección que no aportaría nada, ¿no? Y lo que importa precisamente es esa capacidad única, ¿no? de ver y, como decía el compañero, de hacer filosofía alrededor de sus vivencias. Precisamente lo que dices de la estigmatización, ese es el problema, ¿no? Que incluso aunque tuviera una psicopatología, tampoco sería estigmatizante. Esa sería la parte importante. De lo que decías antes sobre los planes, me parece muy interesante, Pilar. Primero, con el artista que has puesto, hay que establecer un concepto, que es que la parte onírica, antes cuando hablábamos de los sueños, tiene siempre un componente muchísimo más pictórico que de otro tipo de expresión artística. O sea, es decir, nosotros construimos la realidad a través de lo que nosotros hemos visto, como el primer sentido que establecemos, ¿no? Entonces, predomina siempre lo que nosotros estamos viendo con lo que realmente nosotros estamos dialogando o hablando dentro de un propio sueño, ¿no? Entonces, en la manifestación artística, para tú
comprender, para tú escribir, para tú hacer un poema, necesitas un dominio de un lenguaje, necesitas una comunicación, necesitas un conocimiento de un lenguaje. Pero la expresión del dibujo, la expresión artística, la escultura, es la primigenia que comunicabas antes porque es lo que realmente sale, ¿no? Entonces, de hecho, esto se ve mucho en una representación muy básica que es la terapia con niños. Cuando nosotros trabajamos con niños, cuando son seres preverbales o incluso cuando son seres verbales, nunca te vas a sentar a un niño en un diván y le vas a contar cuéntame tu vida, ¿no? Evidentemente, hay algún niño que lo hace, pero tú vas a jugar con él, vas a hacerle dibujar, vas a establecerle de una forma proyectiva que él te comunique cuáles son sus inseguridades, sus ansiedades, sus miedos, esos conflictos internos, esos conflictos intrapsíquicos que luego proyecta. Entonces, es importante que esa expresión de base a nivel terapéutico, por lo menos en la parte psicológica, por supuesto, ya existe, con lo cual, que ahora lo introduzcamos con los adultos es algo que estamos haciendo poquito a poco. De hecho, cada vez hay más terapias de expresión somática que tienen que ver mucho más con lo que es ese inconsciente que se agarra en el cuerpo que la propia verbalidad de comunicación, ¿no? Yo sí que quería hacer una pequeña reflexión, si me lo permitís, sobre el tema de la creación artística, la genialidad, etcétera, y los problemas de salud mental, ¿no? De salud mental por un lado y de adicciones por otro, ¿no? Pero yo, en mis clases en la Facultad de Filología Inglesa en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, cuando me toca dar la poesía romántica y doy el Kubla Khan de Coleridge, los alumnos lo único que se fijan es que este poema fue escrito bajo los efectos del opio. Y les encanta la historia de que tú efectivamente lees el poema del Kubla Khan y es como una ensoñación. Bueno, pues claramente el poeta está teniendo una ensoñación y lo puedes ver, ¿no? Y en un momento dado cambia por completo el ritmo del poema porque alguien picó en la puerta de la vivienda de Coleridge, se dice que era el traficante el que le llevaba el opio, y que en esa conversación enfrió esa ensoñación, ¿eh? Cuando volvió al poema el texto no fluye de la misma manera, ¿no? Entonces los alumnos les fascina esto, ¿no? Y entonces la conclusión que suelen sacar es que para crear una cosa tan hermosa como la primera parte del Kubla Khan de Coleridge es que tienes que estar bajo los efectos del alcohol y las drogas. Y yo siempre digo, no, para crear no se necesita, porque sí que hay esa especie de romanticismo, ¿no? Bueno, aquí aplicado al periodo romántico, pero no solo, de que, bueno, pues estos infantes terribles y estas personalidades traumatizadas que se refugian en el alcohol, en las drogas, etcétera, en la mala vida, y entonces crean, ¿no? Y creo que esto es muy peligroso, y lo mismo pasa con los problemas de salud mental, que una cosa es tener ese toque de locura para poder crear y atreverse a cruzar fronteras, etcétera, y otra cosa es sufrir o padecer, que es una realidad durísima, un problema de salud mental, para lo que eso no es necesario para poder hacer una buena obra de arte. Insisto en que yo creo que si Goya tenía o no un problema de salud mental o varios y creaba lo que creaba, yo creo que no hay una relación causa-efecto, sino que coincidía que era un genio que además tenía, bueno, una visión especial del mundo, pero que además tenía estas patologías. No creo que haya una relación directa porque me parece peligroso, ¿no? Y termino con un ejemplo de una película que estaba intentando ahora acordarme del nombre del surfista que la protagoniza. Es una biografía de un surfista que murió, se titula Tocado por Dios. No sé si alguien en el público la ha visto y recuerda el nombre del surfista. Era un campeón de estos del mundo de surf brutal. Y claro, en la película se pone un poco la idea de que surfeaba tan bien porque tenía ciertos problemas de salud mental, y esto le hacía ver la ola de una manera diferente, hacía que no percibiese el peligro en muchos casos y se atreviese a surfear determinado tipo de ola, ¿no? Pero claro, lo que en la película se ve también, en el documental se ve también, es que murió porque empezó a abusar de sustancias psicotrópicas, empezó a abusar de alcohol, de drogas, etcétera, y una vida, pues bueno, como de una estrella del surf mundial, ¿no? Quiero decir que esto es muy peligroso para los chavales jóvenes que estaban viendo esta película y que salían pensando que tenían un trastorno es necesario para poder surfear, ¿no? Y que a lo mejor drogarse y beber, etcétera, pues te hace ver la realidad de otra manera. Entonces, a mí sí que me parece que tenemos que tener cuidado a la hora de hablar de estas cuestiones, ¿no? Una cosa es demonizar los problemas de salud mental y otra cosa es convertirlos en algo romántico a la hora de crear. Y perdón, porque me tiendo a enrollar, como estos temas me gustan, yo me tiendo a enrollar. Perdón. Dos comentarios. Sí. Primero, una pequeña referencia a lo que decía de Goya en Anuncios Caprichos, y luego contesto a tu pregunta y hago referencia también a la psicodelia o a los poemas de Baudelaire y de Dalampué en la época. La pintura como la poesía, esto es de Goya, la pintura como la poesía escoge en lo universal lo que juzga más a propósito para sus fines,
reúne en un solo personaje fantástico circunstancias y caracteres que la naturaleza presenta repartidos en muchos. Y de esta combinación, ingeniosamente dispuesta, resulta aquella feliz imitación, por la cual adquiere un buen artífice el título de inventor y no de copiante servil, de la profundidad de su pensamiento. Y respecto a lo que está diciendo, en aquella época que hablaba la compañera, el problema de la enfermedad mental es un problema fundamentalmente social. La sociedad es la que ha tergiversado, estigmatizado, tenido miedo, pero ya desde la antigüedad, porque la mente es lo que nos define, lo que es más intrínseco a la persona. Por tanto, aquello que nos afectaba generaba miedo, igual que la lepra. Entonces se ocultaba, se perseguía, se abandonaba. La época del internamiento de Foucault, con el decreto real de 1745, que duró hasta Philippe Pinel en 1793, y se internaba con delincuentes, con borrachos, con cualquier tipo. Y la cuestión es apartado a la sociedad. Si no está en la sociedad, no existe. Igual que las leyes de represión de la pobreza, de los vagabundos. Entonces el problema no es tanto, es un problema de la enfermedad en sí, es problema de la vivencia y es un problema de la sociedad. Por eso he dicho que hay que romper contra el estigma de la sociedad. Y luego, con referencia a lo que decimos, en aquella época ciertamente, y muchos artistas incluyeron, y Galán Poe falleció de un delirium tremens, el consumo de alcohol, hay un poema muy célebre que se titula Hachís, pero en los años 60-70 tenemos la psicodelia, y ahora tenemos pues las reuniones para cervezas o cualquier cosa. Es un problema de la sociedad. Mientras no reconvirtamos esa sociedad, difícilmente conseguiremos ese apoyo para mantener, más que luchar por la enfermedad mental, mantener la salud. Yo siempre digo que los médicos nos hemos equivocado. Nosotros tratamos de enfermedades, cuando realmente nuestra función sería conservar la salud. Como hemos fracasado en conservar la salud, tenemos que tratar las enfermedades. Pero nuestra prioridad es mantener la salud. Y ahí es donde está fracasando en los profesionales. Hay que mantener y buscar la salud mental. Y la sociedad en estos momentos no facilita, lucha contra la salud mental. Y las generaciones que van a seguir, habrá más patología mental, bastante más. Por suerte se ha empezado a hablar mucho sobre la salud mental. Ahora hay que seguir hablando, pero bien. Y sobre todo una cosa que además me dijo el doctor José María Pérez Trullén, hay que construir una buena salud mental. Ha sido un placer escuchar a todos y quiero agradecer la presencia del director general de Salud Mental del Gobierno de Aragón, don Manuel Corbera, que ha hecho el esfuerzo de venir, que hace muy poco se ha puesto al frente de un departamento tremendamente complicado que muchas personas esperaban con muchísimas ganas. Hasta la próxima y muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros en esta mesa redonda. Gracias.